Hola, Iraíz, buenos días. Hola, profe, buenos días. Ok, vamos a comenzar. Asistencia. Bien. Iraíz, una pregunta. ¿Ya pudiste checar lo que ya he subido? Sí, vi que dejó tres foros que tenemos que revisar bueno, los links que nos dejó y Una contestarlos a lo tarea. que nos pide. Ajá, y aparte dejó dos tareas. Ajá. Bueno, la primera, la que leí era lo que estaba yo revisando, de que tenemos que preguntar así los que trabajan, si se saben lo que es la política, algo de la empresa, algo así. Ajá. ¿Ese no Y lo hasta has hecho? no, apenas lo voy a empezar a hacer esta semana, profe. Ah, ok. Si no, me hubiera gustado comentar un poquito, pero bueno. Para ver qué es lo que Y, hallaban, básicamente. ajá, y ya tenemos que, digamos, yo le entendí que hay que hacer una comparación a lo que nos contesten los trabajadores con lo que está plasmado. Ajá, y aparte, bueno, es como entregar ese breve reporte, ¿no? De qué es lo Sí, que dijeron y qué es en realidad lo que lo empata que, con la empresa para que podamos ver, ¿no? Esto que les comentaba, esta realidad, ¿no? Reflejada en las organizaciones del día a día, ¿no? Como platicaba yo, mucho de lo que se establece, mucho del cuidado de la cultura y demás, allá afuera no se lleva a cabo. Entonces, una parte muy importante del mensaje de esta materia justamente es esa, ¿no? Que nosotros, ¿no? Estudiando esta parte, cuando lleguemos, ¿no? Del otro lado, tengamos ya, ¿no? Este bagaje o esta antesala de información de cómo está la situación y la necesidad, ¿no? De generar cambios, de estrategias diferentes, ¿no? Para mejorar. Entonces, para que no hagamos lo mismo que los que nos anteceden, pues. Entonces, vamos a continuar. Vamos a compartir pantalla. profe, ¿verdad que las diapositivas de la semana pasada, que fueron la semana 11 todavía no las sube? Ya, ¿Ya las ya subió? están en semana 10 en la siguiente, luego del examen 2. ¿Ves que está la Ah, ok. pantallita que dice examen 2? Y la Ajá. siguiente es luego la... Ah, porque sí, ya vi que puso lo de la semana 9 y la semana 10, pero la 11, que fue la semana pasada de 24 y 26, ese todavía no lo subió. La de- de cómo se promueve el desarrollo organizacional, Ah, ok, ok. que fue la que vimos el 24. Ajá, sí, esa, yo creo que ya lo terminamos y la subo, Ah, ok, profe, gracias. porque es la que estamos revisando justamente. O sea, mira, son estas. Ah, ya se ve ya. Ya. Ajá, es que vamos así por etapas, porque son varias etapas, ¿no? Y nos explicó así en general primero las etapas y ahorita ya nos está explicando así a fondo cada una de ellas. Ujú. Tania, buenos días. Vamos a ponerle asistencia, Tania. Esperen un momento. A ver, ahí está Tania. Mm, Pequeño problema técnico aquí, pero ahorita lo corregimos. Ahora sí, ya está.
Bien. Ok, entonces como decíamos, vamos a continuar, vamos a terminar de ver esta parte, que es ya justamente a fondo, ¿no? La sesión pasada, las últimas sesiones, hemos estado hablando con respecto de cómo se hace, ¿no? Ahora sí ya el cómo, si a mí me toca hacerlo, ¿no? Cómo llevar a cabo este proceso de análisis. Acuérdense las dos vertientes del análisis de la comunicación o el análisis cultural en este proceso de desarrollo organizacional. Hablando ahora en esta parte del análisis y la evaluación justamente de la cultura organizacional, estábamos viendo que estaba dividido en tres procesos o en tres momentos, ¿no? De nuestro análisis. Ya vimos esta primera parte la vez pasada. Sí, y habíamos dicho, ¿no? Que iba por momentos, un primero, segundo y tercer momento. Ya vimos en qué consiste la parte, ¿no? Del bloque uno. Vamos a ver, o estábamos justamente viendo lo que tiene que ver ahora con la fase 2 justamente, ¿no? Que era el diagnóstico cultural. Y la vez pasada nos quedamos en esta parte a la que llamábamos justamente el análisis o el examen del servicio. Dijimos, ¿no? Lo vamos dividiendo por objetivos, pues. Dijimos que en esta parte consiste, ¿no? Justamente en definir los servicios de apoyo, de descanso y de satisfacción. Ya habíamos mencionado la importancia de revisar, ¿no? Esta parte de cómo está funcionando, ¿sí? Acuérdense, una de las partes muy importantes cuando estamos haciendo esto es que también no nada más es detectar problemas y solucionarlos, sino también detectar las áreas de oportunidad o las ventajas desaprovechadas que tiene la empresa. Es parte también de, ¿no? de la labor. ¿Cómo lo vamos a hacer esta parte de este examen o análisis del servicio? Nos dice a través de reuniones, ¿no? Y lluvia de ideas, justamente, ¿no? Entonces, platicábamos también la vez pasada que quién mejor, ¿no? Que nos pueda opinar al respecto que la propia gente que trabaja ahí. Entonces, esta idea de hacer este análisis de servicios de apoyo, de descanso, de satisfacción. Me acuerdo que les ponía el ejemplo, ¿no? Justamente ahí de un diagnóstico que se hizo en una empresa con el tema de los baños, ¿se acuerdan? ¿No? Que justamente uno de los factores que ayudó mucho, mejoró mucho el medio ambiente de trabajo fue justamente, ¿no? El invertir para mejorar, ¿no? Este servicio, como nos dice ahí, nuestros servicios de apoyo. Eh, Insisto, muchas veces de parte del directivo, de parte de los jefes, los directivos, esto lo dejan muy de lado, no lo toman mucho caso, mucha consideración, pero es ahí, ¿no? La importancia eh, en la que radica el llevar a cabo este tipo de programas de desarrollo organizacional, que como ya mencioné, muchas veces la gente, los directivos, lo ven así como de, esto es como muy innecesario, ¿no? A mí capacítalos en el hacer, ¿sí? Pero no me voy a preocupar en el entorno. Entonces, he ahí la importancia. Y nos dice entonces los resultados esperados, como ya hemos mencionado, ¿no? La determinación de la misión, la visión y los objetivos de la organización. Ahorita comentaba con Iraís justamente que hay una tarea, ¿no? Que para que se puedan ustedes dar cuenta justamente también de esta parte, ¿no? De si esto está encaminado, de si lo que nosotros como organización decimos ser está reflejado también en nuestros trabajadores, ¿no? Está reflejándose en la cultura. Por eso también por ahí les dejé, ya les subí ahí un foro sobre lo que ocurre, ¿no? O la crítica que se puede llegar a suscitar cuando no existe esta congruencia entre lo que decimos ser y lo que hacemos, ¿no? Que lo comentábamos con este ejemplo de lo de la UAP y que inclusive, ¿no? Ahí les puse un artículo de una maestra de la propia UAP que critica justamente esto, ¿no? Que critica a una organización supuestamente incluyente,
¿no? Con unos programas o unas directrices diseñadas para excluir y rechazar, que es interesantísimo, ¿no? O sea, cómo te puedes vender de una manera cuando en realidad tus diseños están pensados para eso, ¿no? Para rechazar a la gente. Entonces, bueno, examen de servicio. Vamos a ver la parte de análisis de las funciones y actividades y responsabilidades. ¿Qué tiene como objetivo? Definir cómo se llevan a cabo las funciones. Acuérdense que es muy importante que nosotros observemos estos procesos, que identifiquemos aquí las problemáticas de cómo están operando. Esto es un poquito también parte de los procesos de comunicación. No los podemos separar, ¿no? No podemos decir, estoy haciendo específicamente cultura, entonces no voy a pensar en comunicación. No, es parte de, ¿no? Están vinculados, solamente que cuando pensamos en análisis de funciones, nos enfocamos más al mero proceso. Cuando nos centramos en análisis de cultura, nos estamos centrando más en estas cuestiones de lo que pudiera suscitar estas problemáticas, pero bueno, es imposible verlos de manera separada, básicamente. Dice, ¿cómo se van a cabo las funciones, las actividades y los trabajos de la organización? El tema de la rotación y la contratación de personal. Por eso les decía anteriormente, ¿no? Bien importante que cuando estamos en la etapa de la recolección de la información y cuando pedimos el acceso, por ejemplo, a los datos de perfiles de puesto y demás, bueno, que les dije, esto es importantísimo, ¿no? O sea, lo primero que tienen que hacer es esto, ¿no? Y si no lo tiene la empresa, bueno, pues ahí empezamos a trabajar esa parte, porque de ahí vamos a tener justamente nuestra base sobre qué vamos a trabajar para también hacer el análisis de esta parte, ¿no? Tanto de funciones, o sea, el cotejo, de funciones, por ejemplo, explicar o analizar si existe rotación de personal, si existen niveles de ausentismo, porque justamente la mayoría de las veces estos problemas siempre van a tener un origen de conflictos entre las definiciones del puesto y el perfil de la persona. Y no, vuelvo a lo mismo, ¿no? Me ha tocado ver en muchas organizaciones este cortocircuito que existe, como ya mencionábamos incluso, ¿no? Este libro que les recomendé de Gabriel Ginebra, que hace mención, hizo también un análisis de esta problemática en donde la gente en un mayor porcentaje está contratada o está desempeñándose en puestos para los que no cubre el perfil. Entonces, ese cortocircuito, ¿no? Ese choque que existe entre habilidades y necesidades de la organización es muchas veces, ¿no? Entonces, como una directriz primaria, yo siempre les recomiendo esta parte, ¿no? El problema siempre va a estar por esa zona, por este cortocircuito. Ya si hacemos el análisis, cotejamos y vemos que no, bueno, entonces ya podemos pasar a pensar en otras posibilidades, pero normalmente radica en esa parte. Dice, así como el funcionamiento del sistema de recursos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos toca hacer? Nos dice búsqueda de información específica de los comportamientos y habilidades relacionadas con las funciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, pues igual, ¿no? Si ya tenemos nuestras descripciones de puesto, ya tenemos el acceso con las personas, además del que ya mencionamos que nos toca estar presentes, estar observando el día a día de cómo se desempeña, nosotros haciendo estas evaluaciones observacionales, también podemos, por ejemplo, diseñar evaluaciones, por ejemplo, de conocimientos para justamente no evidenciar, a ver, ¿qué me pide mi perfil de puesto? ¿Qué me pide, por ejemplo, no? Cajera, vamos a pensar. ¿Qué pide este perfil para cajera? No, pues es que pide que pues sepa sumar, restar, las cuestiones básicas.
porcentajes. Yo sé que muchas veces la máquina, ¿no? Normalmente hace todo el trabajo ya, pero vaya, normalmente eso está en los perfiles. Entonces, por ejemplo, no hacer ese breve diagnóstico con las personas, pues para determinar si efectivamente entienden, pues por lo menos algo o problemáticas básicas sobre o relacionado a eso. Ojo aquí, ¿cómo hago el examen? No sé, por ejemplo, no, pues yo la verdad es que yo de matemáticas no sé, no podría ponerle problemas. Ok, no hay problema, ¿no? Normalmente, ¿sí? En consultorías no somos como todólogos, ¿no? Ya lo mencioné. Y buscamos el apoyo de, ¿no? Diferentes áreas para poder, en este caso, si pensamos en este puesto, poder desarrollar un test, ¿no? Una evaluación muy simple de conocimientos generales, pues, en el tema de matemáticas, para ver o evaluar a las personas y ver si está funcionando, ¿no? Si en verdad esta persona que está contratada coincide con el perfil y con las habilidades que dice tener para desarrollar esta función. Si vemos, si contrastamos, pues obviamente, ¿no? Si tenemos una persona que no tiene esas habilidades, ¿qué es lo que va a estar pasando? Pues va a estar atrasando, por ejemplo, la fila, va a tener bajo nivel de productividad en la atención a clientes, etcétera, etcétera. Entonces, he ahí, ¿no? Un ejemplo de cómo le podemos hacer. No sé, si nos toca a lo mejor pensar en la evaluación de, mm, pues, que se me ocurre, alguien de almacén, ¿no? Las labores de un almacenista, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Si nosotros vemos el perfil que pide las habilidades y no se nos ocurre, no tenemos a lo mejor mucho campo de cómo podría yo hacer un test de conocimientos, nos podemos igual, ¿no? Apoyar en los supervisores de área, en la gente, pues, ¿no? Es decir, en el qué se hace en el día a día. Entonces, esa es la parte, ¿no? De actividades a realizar. Búsqueda de información de los comportamientos, habilidades relacionadas con las funciones, las actividades y tareas que se ejecutan y cómo se transmiten a los nuevos trabajadores, las reglas de comportamiento, normas y costumbres. Tenemos aquí Arturo y Viridiana. Buenas tardes. Vamos a poner asistencia rápidamente. Arturo y Viridiana. Listo. Bien. Entonces, continuando con ¿qué más hacemos? Dice análisis de manuales, de normas, de organización y procedimientos. Acuérdense, ¿no? Normalmente nos va a tocar, ¿no? Que nos comenten, bueno, ¿y tú por qué quieres revisar cómo son mis procesos? ¿Cuáles son las normativas del departamento, de las funciones, de las labores? Acuérdense, justamente es para esto, ¿no? Para poder cotejar y poder alinear, ¿no? Perfiles y trabajo. Dice, entrevista a gerentes y empleados, ¿no? Justamente como mencionaba, de esto va a salir, ¿no? El si hay este alineamiento. Promover reuniones de trabajo, otra de las actividades que también podemos hacer. Examen del flujo informativo para establecer insuficiencias, inconsistencias y problemas en los mismos, ¿no? Lo mismo que ya hemos venido comentando también. Eh, es problema por ejemplo, la baja productividad o las problemáticas del departamento son generadas por el choque o la falta de alineamiento entre perfil y habilidades o también, ¿no? Un segundo momento puede ser el tema de la comunicación, ¿no? Los errores en los flujos de comunicación. Por eso también hacemos este análisis de cómo se lleva a cabo. Dice, observación del funcionamiento de las reuniones y si se efectúan con regularidad, aplicación de técnicas de recopilación y valoración de información de grupos, ¿no? Entonces,
Creo que ya hemos puesto bastantes ejemplos de esta parte. Creo que no hay mayor duda, ¿verdad? En esta parte. Si tienen alguna duda, pues por supuesto, coméntenme. Entonces, análisis de funciones, actividades y responsabilidades, ¿no? Es muy, muy importante. ¿Qué resultados esperamos obtener? Conocer el funcionamiento de diferentes sistemas de organización, ¿no? En particular de los recursos humanos. ¿Por qué? Justamente por esto, ¿no? Porque es la parte del sistema que va a estar controlando la entrada y salida de los miembros de la organización. Establecer el funcionamiento del proceso de aprendizaje cultural es importante también. Determinar el funcionamiento de los reglamentos, políticas y normas, ¿no? Es decir, en verdad se están llevando a cabo, en verdad funcionan o más bien están siendo obstáculos, ¿no? Caen en el tema de la burocracia. Les comentaba muchas veces para los propios, ¿no? Me ha tocado propios empleados, por ejemplo, me han dicho cuando estaba yo haciendo investigación con respecto justamente de acoso laboral y investigaba yo al respecto de las mecánicas o de los sistemas que tenían los empleados y las empleadas para denunciar situaciones de acoso laboral y prácticamente estaban ahí tomando polvo, no servían, ¿no? Los procesos eran tan burocráticos que generaban en el trabajador este sentido de inutilidad, ¿no? Como pues también pasa, ¿no? Ahora sí que pensándolo más abiertamente, como también pasa en nuestro sistema jurídico penal, no, muchas veces ocurren crímenes o delincuencia, somos víctimas y, ¿y cuál es la idea general de las personas? ¿Para qué denuncio si no sirve de nada? Me robaron una parte de mi carro, ¿no? ¿Para qué voy a perder tiempo en su mar de procesos burocráticos si nunca me van a devolver mi espejo, ¿no? Nunca van a agarrar. Entonces, sí me explico. Estoy con esto tratando de ejemplificar esta idea que existe generalmente, ¿no? En las personas, como esta idea del para qué derivada de la burocracia. Entonces, cuando nosotros tenemos un resultado esperado es justamente determinar si estos procesos o estos sistemas que están ahí, estas normas, estas políticas, en verdad son funcionales, se están usando o de plano caemos en esta parte. Les decía, ¿no? Haciendo análisis en esta organización donde había acoso, de plano las personas me decían, ya no me queda más que aguantar porque aunque denuncie uno, no sirve de nada. Ni siquiera tengo la certeza de que mi queja, mi denuncia fue atendida, fue escuchada. Entonces, pues, ¿qué hago? ¿No? La otra es renunciar. Entonces, he ahí también, ¿no? Donde nos empezamos a dar cuenta de si justamente estos procesos o todo estas formas y funcionamientos de la organización en verdad sirven o no. Y arreglarlos, ¿no? Por lo menos detallar si tienen un arreglo. Eh, Déjenme ver, ¿llegó alguien más? No, ¿verdad? No. Bien. Dice, determinar el funcionamiento de los reglamentos, ya lo habíamos mencionado, conocer cómo se desarrollan las reuniones, organización, participación, duración y conducción, ¿no? Y nada más como para agregar o comentar al respecto, les decía, ¿no? También cuidar, ¿no? El sentido de de las reuniones para, pues, ver también, ¿no? O pulir esta parte. Les decía, me tocaba ver de repente supuestas reuniones de productividad en las que en realidad se juntaban una vez a la semana como para sacar sus frustraciones. Ay, no, es que a mí me choca porque no hacen nada, que no sé qué, y no llegó, y puras quejas
Terminaba la reunión y ya todos se iban, así como un poco más livianos, ¿no? Ya habían sacado todo lo que los había hecho enojar y ya se iban. Y decías tú, bueno, ¿y dónde quedó el sentido de la reunión, ¿no? ¿Dónde quedó los acuerdos, las posibilidades de cambio, las lecciones aprendidas? Nada, ¿no? O sea, nada más era como para ir. Y la persona que dirigía, ¿no? Normalmente es un supervisor, es un gerente, la persona que recibía pues, o organizaba o llevaba estas reuniones, pues nada más era como un conciliador. Entonces nada más era tema de que no, sí, vamos a trabajar esa parte para que ya no vuelva a ocurrir. Ah, claro, sí, sí me explico. Entonces nada más era así como darle, escuchar las quejas, darles una esperanza y ya vámonos, ¿no? Qué bueno, qué junta tan útil tuvimos, tan productiva y ya, ¿no? Vamos a seguir adelante. Y eran una hora y media que se perdía de quejas. ¿Qué sentido tiene, no? O sea, no servía para nada. Entonces, bueno, esos son los resultados que esperamos, ¿no? Que se esperan. Parte 7 dice, determinación de las características de los trabajadores de la mano con lo anterior. Nos dice, conocer el clima deseado y el real, ¿no? Importantísimo. Eh, ¿Qué esperamos en esta organización? Yo entiendo que cada cultura también de cada organización va a ser diferente. Habrá organizaciones que efectivamente, ¿no? A lo mejor tengan una cultura, digo, no se recomienda, ¿verdad? Pero que sea como más distante. A mí me ha tocado observar organizaciones que de plano, de verdad, o sea, ya desde el origen, de la génesis de la organización, como que no hay este interés en crear interrelaciones, por ejemplo, humanas entre su personal. Solamente, ahora sí que de funciones, ¿no? Solamente hablo con fulano, tengo que ver con sutano porque tengo que reportar o tengo que solicitar, etcétera, pero la propia organización promueve, ¿no? Este tipo de cultura como más fría, más distante entre su personal, ¿no? Como de, aquí no vienes a ser amigos, aquí no vienes, digo, tampoco es el tema, ¿no? Como que todas digan, aquí es un centro recreativo, pero sí me refiero como a esta cuestión de trato humano, de seres humanos, de la convivencia humana, ¿no? No nada más la parte del trabajo. Pero vaya, sí me ha tocado ver organizaciones como que promueven más este distanciamiento, aquí tú vienes a trabajar y te callas y te vas y ya, no más, ¿no? O sea, esa es la identidad es un tipo de cultura también, ¿no? Entonces, eh, a eso me refiero, ¿no? Con el clima deseado y el clima real, ¿no? Si la organización, por ejemplo, el tipo de organización de repente es como muy estricta, es una organización como muy punitiva o burocrática, el tipo de clima, pues se esperaría que fuera un tipo de clima como pues más neutral en donde aquí no quiero ni chismes, ni amigos, ni nada de nada, ¿no? Aquí nada más es un clima neutral, respeto, que no existan cuestiones de acoso y San se acabó, ¿no? Y ya siéntate, ponte a hacer lo que te toca y no estés en otra cosa. ¿Sí me explico? Entonces, pudiera ser pues un ejemplo de un tipo de clima deseado, ¿no? Y el clima real. Entonces ahí también, derivado de esto, del análisis de las características de los trabajadores, hacemos este cotejo, ¿no? De cómo estamos, ¿no? Cuáles son las áreas, cómo están y cómo se espera que sea. Dice, clima deseado y real de los grupos que componen una organización, así como su integración, ¿no? Como ya mencioné, cómo debe de ser las relaciones interpersonales, los conflictos, las motivaciones, normas, hábitos, costumbres, forma de vestir. De verdad, esta parte de la forma de vestir también hay muchas organizaciones que sí efectivamente son, ahorita pensando en este tipo de organizaciones un poco más formales, más este,
estrictas, sí, inclusive regulan hasta el tipo de vestuario. Me ha tocado revisar en las normas, por ejemplo, hasta ejemplos de la ropa, ¿no? De cuál es lo correcto, cuál es lo incorrecto para venir a trabajar. O sea, ejemplos gráficos, o sea, me refiero, ¿no? Por ejemplo, me tocó ver que decía en el documento, a las mujeres no se les permite que la falda esté, ¿qué decía? 5 centímetros arriba de la rodilla, por ejemplo, eso no estaba permitido, ¿no? Entonces, y hasta ponían un dibujito a modo de ejemplo de cuál era la medida de la falda, ¿no? Que si es que la iban a usar. El tipo de zapato, por ejemplo, no permitían el tipo de zapato, como plano, como no sé cómo se llaman esos zapatos de piso para la mujer. O sea, necesitaba ser como más como de tacones y cosillas así, no permitían estos de piso y cosas así. No sé cómo se llaman. Pero bueno, venía, ¿no? Así especificado, ¿no? Cómo debía de ser también para hombres, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? Por eso nos mencionan acá hábitos, costumbres, formas de vestir, exigencias, existencia, perdón, de subculturas, entre otros elementos. Y nos dice actividades a realizar. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros? ¿No? Parte de lo que ya hemos mencionado constantemente. Visitas a las áreas, entrevistas a trabajadores y gerentes o dirigentes, aplicación de cuestionarios, encuestas, lluvia de ideas. Si se dan cuenta, las mecánicas o las herramientas de las cuales nos vamos a valer, estas no cambian, son los métodos que tenemos para recopilar información. Dice, participar en diferentes tipos de reuniones y actividades, ¿no? Festivas, políticas y sindicales. Dice, y resultados esperados, justamente conocer las características de los trabajadores, ¿no? Entonces, también mucho de esto nos va a permitir, ¿no? Entender a las personas, ¿no? Lo que está ocurriendo con ellos, quiénes son, poder incluso realizar perfiles, ¿no? De qué tipo de trabajador, qué tipo de personas tengo. Pudiera parecer este, pues quizá innecesario o a lo que voy es, se podría decir, no, bueno, a mí qué me importa, a lo mejor también, quiénes son como personas, o sea, qué gustos tienen o y derivado de eso, pues cómo se llevan acá. Pero no, al contrario, me tocó también observar, por ejemplo, que haciendo estos análisis de perfiles o determinando las características de los trabajadores, también observándolos a ellos, me tocó también darme cuenta en un análisis de una organización que, por ejemplo, ¿no? Los niveles de motivación, como tenemos acá, que es una de las partes también de qué motiva a la gente, que los niveles de motivación estaban, por ejemplo, vinculados directamente con el tipo de personas que conformaban el departamento. ¿En qué sentido? Era un área operativa, era un área de carga y haciendo este análisis de quiénes eran estas personas, pudimos como perfilar, por ejemplo, los tipos, no quisiera decir estereotipos, porque sería como prejuzgar a la persona. Nuestro trabajo no es prejuzgar, nuestro trabajo es justamente hechos, ¿no? Alinear, resolver problemas con base en los hechos, no sobre prejuzgar. Pero con esta labor, por ejemplo, nos permite darnos cuenta en un área operativa que pues eran personas que tenían, vamos a decir, un mismo perfil en cuanto a cuestiones culturales, en cuanto a cuestiones musicales, y que la empresa les había quitado, ¿no? Su posibilidad de estar laborando con su música. Pues obviamente tenían cumbias, pues tenían este tipo de género, salsa y no sé qué más y de repente pues entraron en práctica otro tipo de normativas y políticas en la empresa y dijeron ya no puedes tener tu radio con esto acá, ¿no? Y pues la gente de repente empezó, o sea, empezaron a incrementarse los problemas de clima y demás.
Entonces regresamos, por ejemplo, al tema de la música. La gente estaba a gusto, pues, ¿no? Con su música y disminuyeron las incidencias. Entonces también, por ejemplo, hacemos esto, ¿no? Hacemos este tipo de perfiles de las personas con base en esto, ¿no? Para entender también el tema de motivaciones, de qué funciona, de qué es lo que piden, qué es lo que les gusta y demás. Entonces también por esta parte, ¿no? Hacemos este tipo de determinación de las características. Vamos con, bueno, ¿no? Resultados, pues insisto, ¿no? Conocer las características de los trabajadores. Establecimiento de las características del grupo gerencial, ¿no? Es en esta fase 2. Dice establecer la orientación del grupo gerencial en cuanto a la toma de decisiones y otros elementos fundamentales respecto a los estilos de dirigir actividades como motivaciones, utilización de su tiempo, integración como grupo de dirección, formas de conducir reuniones, grado de participación en la solución de problemas. Es decir, cuando ahora hacemos este análisis o estas características, ya hicimos el perfilamiento de los trabajadores. Ahora vamos a hacer el perfil de quienes organizan las empresas, ¿no? Como nos dice, darnos cuenta de cómo son los procesos de toma de decisiones, cómo está estructurada las líneas de poder en la organización, eh, como dice acá, ¿no? El tema de la utilización de su tiempo, ¿no? Vuelvo a lo mismo, con estas organizaciones que les comentaba, donde de repente sus juntas de productividad eran más bien como juntas para quejarse o ir a sacar todas las frustraciones que tenían y ya se iban. Entonces, ese tipo de procesos de utilización del tiempo, pues era más bien desperdicio del tiempo porque no tenían una finalidad, no tenían un punto en el que dijeras, fue productivo por esto, ¿no? Simplemente era como una válvula de escape que tenía la gente, se peleaban, chocaban, decían de lo que estaban inconformes y ya, San se acabó, vamos a seguir haciendo lo mismo. Entonces también esa es la parte que nosotros evaluamos. Dice, actividades a realizar, vuelven a ser las mismas, insisto, no hay un tema aquí como de algo diferente, es una constante en nuestro trabajo. Entrevistas, aplicación de cuestionarios, lluvia de ideas, ¿no? Participación en tipos de diferentes reuniones de las organizaciones, la observación, que es muy importante, procesos de información y análisis de resultados. Y que esperamos, ¿no? Establecer las características del grupo gerencial, ¿no? Cómo están funcionando, cómo se están desempeñando, cómo son los tipos de liderazgo, qué es lo que está ocurriendo. Bien. Y vamos pues a la fase 3 del diagnóstico, que sería la última fase, ¿no? Del diagnóstico cultural. Y nos dice aquí que hacemos la parte del diagnóstico de la cultura de la organización. Objetivo, nos dice informar de manera oral o escrita los resultados del estudio realizado, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿No? Redacción de informe del diagnóstico organizacional, la presentación de los resultados y la discusión del nivel de cultura organizacional. Ya lo mencionamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo, cómo podemos medir la cultura de una organización? Ya hemos avanzado, ya hemos establecido diferentes métricas, ¿no? Que tienen que ver con esta parte de la cultura. Ya dijimos que algunas pueden existir, ¿no? Más sobre el campo de lo subjetivo, ¿no? Como el tema del clima. Acuérdense, por eso les decía que era muy importante, ¿no? Poder recopilar información o datos que nos sean posibles proyectarlos. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros vamos a hacer una presentación de resultados, ¿sí? No vamos a llegar y le vamos a decir, mira, si gustas salir a asomarte al departamento,
vas a ver cómo ahora todo es bonito, ¿no? Y pues ahí la gente haciendo sus cosas en el día a día. Y eso es muy subjetivo, ¿están de acuerdo? No, no va a ser un tema como de, no, sí, sí, ya se ven más felices, ¿verdad? Mira, está sonriendo ese de allá. No funciona así, ¿no? Acuérdense, necesitamos justamente tener indicadores que vamos nosotros a poder procesar de manera gráfica, por así decirlo, ¿no? Para mencionar en números, en algo, en apoyos visuales, ¿sí? Que nos permitan ver justamente ese antes y ese después. Cuando digo apoyos visuales, y voy a mencionar este ejemplo porque alguna vez, ¿no? Alguno de mis alumnos tuvo la idea de presentarme así, ¿no? Una foto de alguien triste como el antes, ya saben, como estos comerciales o estos infomerciales de la tele, de que cuando ponen, ¿no? Antes yo lavaba y ponen así a la señora toda triste y entonces después cuando compró el producto a la señora feliz, ¿no? Algo así me presentaron, le digo, bueno, es un apoyo visual, pero no es un apoyo visual que me sirva para documentar esto, o sea, para hacer una presentación de resultados, no, no, o sea, yo me refiero más a indicadores que podamos hacer tangibles, ¿no? Por ejemplo, eh, la tarea que les dejé de que hagan este breve sondeo en cuanto a cultura, en cuanto a conocimiento, en este caso, de la misión, la visión, de quién es la empresa, cuáles son los objetivos y demás, es justo una forma, ¿no? ¿Por qué? Porque hacemos un levantamiento de información antes de, para ver cómo están, ahí vamos a tener las respuestas, eso podemos ponerlo en porcentajes, ¿no? Podemos decir, mira, de 10 trabajadores del área, nada más dos sabían, ¿no? Cuál era la misión, la visión, y de ahí en fuera los demás no lo sabían, ¿no? Entonces, en una intervención, ya haciendo estos programas o estos procesos de cultivar el tema de la cultura en la gente, de entender pues, que eres parte de, por qué eres parte de, cuál es el sentido y demás, volvimos a aplicar, ¿no? A lo mejor el mismo texto, a lo mejor entrevistas no, nos permiten, ¿no? Para poder presentarlas, por supuesto, hay que pedir el consenso de la gente. En el caso de que a lo mejor quisiéramos ocupar los videos para presentarlos con los jefes o meramente con los resultados de una nueva evaluación para poder contrastar, ¿no? El sentido, ¿no? El nuevo sentido y eso sí lo podemos presentar. Entonces, bueno, redacción de informes, presentación de resultados, discusión del nivel cultural. ¿Qué resultados esperados? Como dice acá, informe oral o escrito del diagnóstico general de la cultura organizacional. Nos dice también análisis del diagnóstico cultural e impacto en el resultado organizacional, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Ya lo estaba comentando ahorita. Dice que el objetivo va a ser medir el impacto del diagnóstico en los resultados de la organización mediante los siguientes criterios. Nos dice por acá, adaptabilidad, sentido de identidad, capacidad para percibir la realidad, estado de integración, creatividad, recursos. Entonces, dentro de las variables que necesitamos tener o considerar más bien las variables para también poder presentar diagnóstico, estos resultados, por ejemplo, vamos a apoyarnos en, en estas variables, ¿no? En estos vértices. Nos dice, por ejemplo, los niveles de adaptabilidad que tienen, cómo vamos a medir estos niveles de adaptabilidad, ¿no? Como ya mencionamos, ¿no? Podría ser definiendo si están alineados las cuestiones del perfil con las habilidades de las personas. Eso se va a traducir, ¿sí? En un nivel de adaptabilidad hacia las funciones, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos este cotejo, si hacemos este estudio,
este diagnóstico de antes y después, acuérdense lo que comenté, ¿no? ¿Qué habilidades necesita tener habilidades y conocimientos? Necesita tener, por ejemplo, un cajero o una cajera, ¿no? Para el puesto, para esta empresa específicamente. Tiene que saber A, B, C, D. Los tiene, los sabe, ¿no? Entonces medimos también, ¿no? ¿Qué tantas posibilidades hay? Sentido de identidad, muy importante, ¿no? Que va mucho de la mano, ¿sí? Con esta parte de compartir, de promocionar la cultura de la organización, el sentido de la estructura de artefactos, valores y supuestos de la organización, ¿sí? ¿Quién es la organización? ¿Quién dice ser, no? Somos incluyentes, somos tolerantes, ¿qué valores tenemos? Sí me siento parte, sí soy inclusive, o sea, sí considero que me gusta estar acá, ¿no? O sea, como dicen por ahí, me pongo la camiseta de la organización, ¿sí? Mi forma, mi cultura está alineada con la de la cultura organizacional, la cultura de la empresa, como les dije, y se van a dar cuenta cuando hagan este breve sondeo de la tarea que les dejé. Se van a dar cuenta que la mayoría de la gente va a ser así como de no sé, o les van a contestar así cosas, si bien va, cercanas a lo que en verdad es, ¿no? La misión, la visión, los valores y demás. Les van a contestar cosas cercanas, pero se van a poder ustedes dar cuenta, por ejemplo, de que el supuesto que va a operar ahí va a ser este de que, pues no sé, casi como, no sé, no me preguntes eso, yo solamente aquí trabajo, aquí me pagan y es lo único que necesito saber, no necesito saber más. Se van a dar cuenta que detrás de eso existe esa parte, o sea, esa forma de razonar de las personas. Y es que como usted dice, profe, nada más están enfocados a hacer su trabajo, pero Ujú. no se toman el tiempo, aunque sea unos 5 o 10 minutos al día o de receso, a leer cuáles son su misión, su visión, sus valores para entender a la empresa. ¿Por qué? Porque a lo mejor están, confiados de que va a llegar a alguien más de un rango más alto y no les va a ir a preguntar a ellos directamente, les va a preguntar ya sea al gerente o al subgerente, ¿no? Y ellos como empleados van a decir, no, a mí no me toca, no me corresponde aprendérmelo. Así es. Esa es la idea que generalmente operan las personas, ¿no? No es su culpa tampoco, la culpa justamente es de las personas de las administraciones, a quienes les toca desarrollar estos programas, ¿no? Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué lo hacemos, no? La idea es esta, ¿no? La teoría, lo que ya sea, hay un libro justamente, ahorita déjenme recordar, es de, ay, se me fue el autor, pero se llama Las empresas que sobresalen, Collins, Jim Collins, se llama Las empresas que sobresalen. Y está muy interesante el libro porque fíjense, solamente hay la versión en inglés. Si quieren se los subo, me gusta porque, bueno, presenta muchas estadísticas, pero justamente Jim Collins hace un análisis de empresas en Estados Unidos que dependiendo el tipo de gestión, el tipo de programas de desarrollo organizacional y el tipo de liderazgo que tuvieron diferentes empresas, hace las comparativas en cuanto a rendimientos, en cuanto a productividad, crecieron exponencialmente en comparación de su competencia, ¿no? Pone diferentes casos, ¿no? Así de, por ejemplo, ¿no? Habla de una empresa de papel que se llama Kimberly Clark, si no me equivoco. Hay un caso ahí de Kimberly Clark con otras empresas de papel y menciona que cuando llegó, no recuerdo el nombre, ¿no? Del directivo, cuando tomó las riendas de la organización y empezó a llevar este tipo de programas, a adaptar este tipo de mecánicas,
la empresa triplicó su valor en comparación a la competencia, ¿no? Entonces ahí vemos también, ¿no? Cuánto valía, por ejemplo, las acciones de una y de otra en un periodo de tiempo, hace las mediciones y dices, es sorprendente cómo empresas que se dedican a lo mismo, por ejemplo, trabajan sobre el mismo rubro, pero adoptan este tipo, llevan estas prácticas, ¿no? Bien llevadas a sus organizaciones y se despegan de la competencia, ¿no? Se vuelven top. Está muy interesante. Por ahí tengo, es que bueno, no nos toca mucho ver eso, pero igual les traigo unas diapositivas para que veamos las gráficas que presenta y que con base en eso dices, "Y es interesantísimo, ¿no? O sea, pareciera que no es nada, pero imagínate, son empresas que ya generaban muchísimo dinero, que crecieron exponencialmente y trabajando esta base, ¿no? Entonces ese libro, bueno, trata toda esta parte, es muy, muy interesante. Eh, Sentido de identidad, ¿no? Capacidad para percibir la realidad, ¿no? Un poquito también habla de la ampliación de esto. Aquí tengo unas preguntas justamente, ¿sí? Dentro de las actividades que debemos de realizar para poder cotejar esta parte, yo creo que estas preguntas son como las guías para cubrir esta parte. Entonces vamos a ver las preguntas rápidamente, ¿no? Haciendo este análisis, ¿no? Por ejemplo, que la gente, que los trabajadores puedan responder, ¿quiénes somos como empresa? ¿En qué negocio estamos? ¿No? ¿Para qué existimos como empresa? Pues, ¿cuál es la misión de nuestra empresa? Porque como ya les dije, ¿no? Muchas veces es, ay, no sé, ¿no? O sea, a mí solamente me toca hacer esto y ya, me da igual, ¿no? O sea, yo no tengo por qué saber esas cosas. Entonces, ese tipo de preguntas son las que debemos de lograr que la gente sí pueda contestar de una manera que esté alineada con las finalidades de. Nos dice, ¿cuáles son nuestras fuerzas y cuáles son nuestras debilidades? ¿Cómo éramos? ¿Cómo nacimos? ¿Cómo crecimos? ¿Cómo hemos ido hasta hoy? Por supuesto, ¿no? También pensando en este sentido de la organización. Habrá mucha gente, ¿no? Que, por ejemplo, está desde los principios de las organizaciones y que, no, pues es que antes hacíamos esto y luego cambió, se fue el jefe y ahora hacemos, ¿sí me explico? Entonces también, por ejemplo, entender y conocer ese bagaje o esos cambios, esos porqués de, también, ¿no? Da mucho reflejo de cómo se imprime el sentido de la cultura en las personas, o sea, el por qué es importante. Dice, ¿cómo estamos hoy tomando en cuenta indicadores y parámetros de los aspectos técnicos y sociales? Entre los aspectos técnicos, dice, considérense estos, ¿no? Utilidades, pérdidas, recursos financieros, parte en el mercado, recursos de inversión, producción, tipo y número de equipo, etcétera. Y en cuanto a los sociales, cantidad de trabajadores y dirigentes, salario, ausentismo, fluctuación de personal. Entonces, también, ¿no? Nos permite darnos cuenta, nos permite clarificar estas dos partes. Dice, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? Niveles de satisfacción o insatisfacción, el tema de la comunicación, estilo en la toma de decisiones, entre otros. Lo que hacemos, cómo lo hacemos en los segmentos de línea de producción y servicios, tecnología, importación, exportación. ¿Sí me explico? Entonces, es hacer este diagnóstico, este análisis, ¿no? Con base en estas preguntas. Si nosotros hacemos estas preguntas y ya las podemos ir respondiendo, las podemos ir alineando con lo que obtenemos, ¿no? A la hora de redactar nuestro informe, pensando en hacer estas preguntas, nos puede servir pues para abarcar estas variables que tenemos acá. Más ejemplos, ¿no? ¿Cuál es la situación de la empresa en cuanto a sus diferentes tipos de recursos humanos?
cómo queremos ser en el futuro inmediato, en el mediato y a largo plazo, cuáles son los objetivos, qué está sucediendo de nuevo alrededor de la empresa, una idea clara de lo que afecta en la empresa, es decir, ¿no? Todas estas preguntas pues, se las voy a compartir, por supuesto, pero bueno, básicamente, ¿no? Es que son bastantes, ¿no? Como para poner a leer todas, ¿no? Pero esas, bueno, se las voy a compartir para que son las preguntas de apoyo que nos van a servir para cubrir todas esas variables que hemos mencionado, ¿no? Entonces, las van a poder ocupar de apoyo ustedes, ¿no? Para poder tener estas directrices. Y bueno, ya por último dice elemento de la cultura organizacional deseada, que es el último punto, si no me equivoco, pero ese ya lo veremos en la... ¿Estaría este? Nos faltaría ver nada más este. Lo vemos en la siguiente sesión y ya comenzamos con los últimos temas que nos tocan. ¿De acuerdo? ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? Todo bien, porque ya nada más, ya esta semana ya subo lo que son las tareas. Mm, Ahorita que ya nos explicó más a fondo el tema de la tarea. ok, perfecto. Bueno, pues nos vemos el miércoles, por favor. Sí, profe, hasta luego. Hasta luego.